The Holy Spirit 26. Bendiciones hermanos y hermanas de habla hispana, soy Diana Canadi, saludos desde San Luis, Missouri. Es una alegría para mí hablarles de lo que dice la Biblia acerca de los últimos tiempos. Espero que esta lección sea de inspiración y motivación para su vida, a fin de que usted como hijo de Dios, madure en su fe y sea de bendición en su casa, su iglesia y comunidad. Oremos. Padre del cielo, te pido humildemente en el nombre de Jesús, que toques con tu Espíritu Santo el corazón de mis oyentes, y que ellos puedan prepararse para poder sobrellevar los tiempos duros y difíciles del fin. Amén. El Espíritu Santo. En todas estas conferencias hemos estado hablando sobre la importancia de saber quién es Jesús según el Nuevo Testamento, a fin de que podamos predicarlo y representarlo con claridad ante el mundo, y para que podamos estar protegidos del creciente engaño religioso que está avanzando en este mundo. Mateo 24 del 4 al 5. El Nuevo Testamento fue escrito por testigos oculares de Jesús, asociados cercanos de testigos oculares que vivieron e interactuaron con Jesús, hombres que lo escucharon enseñar, lo vieron morir y lo vieron resucitado. Los testigos oculares informaron que Jesús es Dios hecho hombre, sin dejar de ser Dios, una persona, dos naturalezas, humana y divina. Juan 1:1, Juan 1:14, Primera de Timoteo 3:16. Jesús asumió su naturaleza humana para poder morir en sacrificio por el pecado, y abrir el camino para que todos los que en él creen, y lo aceptan como Salvador y Señor, sean restaurados al propósito en que fueron creados. Efesios 1 del 4 al 5. Los seres humanos fueron creados para tener relación con Dios Todopoderoso, para convertirse en sus hijos e hijas santos y justos mediante la fe en Él, hijos e hijas que fueron creados para glorificarle plenamente con cada parte de nuestro ser, pero que el pecado, fueron descalificados y apartados de la familia por el pecado. Jesús, a través de su muerte en la cruz, pagó la condena por nuestros pecados. Ahora, cuando creemos en Él, y lo reconocemos como nuestro Salvador y Señor, somos justificarnos y declararnos libres, para hacer lo que siempre tuvo la intención de hacer, morar en nosotros con su vida y su espíritu. Romanos 5:1. Cuando un hombre o una mujer cree en Jesús, Dios imparte vida, la vida increada en Dios mismo, a lo más profundo de nuestro ser, nos convertimos literalmente en hijos e hijas de Dios por el nuevo nacimiento, un segundo nuevo nacimiento. Juan 1:12. Este nuevo nacimiento interior es el comienzo de un proceso de transformación que transformará cada parte de nuestro ser, hasta que seamos completamente restaurados a todo lo que Dios quiso que fuéramos antes de que el pecado infectara y corrompiera a la raza humana. Romanos 8 del 29 al 30. El plan de Dios es que seamos conformados a la imagen de Cristo, que lleguemos a ser hijos e hijas de Dios, y que sean como Jesús en santidad, amor, carácter y poder. Aunque Jesús fue y es completamente Dios y completamente hombre, mientras estuvo en la tierra vivió como un hombre dependiendo de Dios, como su Padre, y nos mostró cómo son los hijos de Dios. Jesús es el modelo y la norma para la familia de Dios. Primera de Juan 2:6. La semana pasada comenzamos a hablar sobre este proceso de transformación, pero antes de ir al proceso, necesitamos hablar sobre el Espíritu Santo, quien es el que produce el nuevo nacimiento y transformación a medida que confiamos en Cristo y nos sometemos a Él. Antes de discutir el Espíritu Santo y su obra en nosotros, necesitamos revisar algunos puntos que hicimos anteriormente, acerca de la naturaleza de Dios. La Biblia revela que Dios es un ser supremo, que existe como tres personas distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios es trino, tres en uno. Esta revelación se conoce como la doctrina de la Trinidad. La palabra Trinidad no está en la Biblia, pero es una doctrina fundamental. Trinidad proviene de dos palabras latinas, tri, tres y unis, uno. Dios es un Dios que se manifiesta simultáneamente como tres personas. Es la mejor palabra que podemos usar para describir lo indescriptible. Las palabras se quedan cortas, para nosotros. Estas tres personas no están separadas. Coinciden o comparten la misma naturaleza divina. El Padre es todo Dios, el Hijo es todo Dios, y el Espíritu Santo es todo. No son tres dioses, sino un solo Dios. Son personas distintas, una es consciente de las otras, habla a las otras, ama y honra a las otras. En ella está toda la plenitud de la deidad, la naturaleza divina, que es compartida plenamente por cada persona.
son iguales y eternos. Un tema difícil de discutir, porque estamos hablando de un ser infinito, ilimitado, y no tenemos palabras para describirlo. La naturaleza de Dios está más allá de nuestra comprensión. Simplemente lo aceptamos con asombro y adoración. Cuando tratamos de explicar la naturaleza de Dios, degradamos la doctrina a algo que no es. Dios no es como un huevo, como el sol y sus rayos, o como un hombre que es padre, hermano y tío. Dios, no son tres dioses juntos, que aparece como el Padre, como el Hijo, y veces el Espíritu Santo. Él es un Dios, que se manifiesta simultáneamente en tres personas. La Biblia establece claramente, que hay un solo Dios, pero también llama a Dios a tres personas distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Deuteronomio 6:4, Isaías 44:6, Isaías 45:5, Primera de Corintios 8:4. Primera de Tesalonicenses 1:9, Primera de Timoteo 1:17, Segunda de Pedro 1:2, Juan 20 del 26 al 28, Hechos 5 del 3 al 4. Las tres personas poseen los atributos de Dios, omnipresencia, que está presente en todas partes al mismo tiempo. Jeremías 23 del 23 al 24, Mateo 18:20, Mateo 28:20, Salmo 139:7, omnisciencia, tiene todo conocimiento. Romanos 11:33, Mateo 9:4, Primera de Corintios 2:10, omnipotencia, tiene todo poder, Primera de Pedro 1:5, Mateo 28:18, Romanos 15:19. La doctrina de la Trinidad no se declara explícitamente en la Escritura, no hay un versículo que la explique, sin embargo, está implícito tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. La revelación completa de la naturaleza trina de Dios no fue posible hasta que la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, asumiera una naturaleza humana. Él encarnó y nació en este mundo. Luego, después de la muerte y resurrección de Jesús, el Padre y el Hijo enviaron el Espíritu Santo. Aunque estas tres personas son iguales y unidas en propósito, hay una división del trabajo entre ellas. Cada persona asumió un papel específico en nuestra redención, nuestra salvación del pecado. El Padre planeó la redención y envió al Hijo a morir por nuestros pecados. Efesios 1 del 4 al 5, Juan 3:16, Primera de Juan 4 del 9 al 10. El Hijo voluntariamente dejó el cielo, tomó nuestro lugar en la cruz y fue castigado por nuestro pecado. Cuando Jesús regresó al cielo, Él y el Padre enviaron al Espíritu Santo para llevar a cabo la salvación del mundo. Filipenses 2:6 al 9, Hebreos 2:9, Juan 3:6, Tito 3:5. Aunque estas personas son iguales y unidas en propósito, hay una división del trabajo. Diferencia en función no significa diferencia en naturaleza, todos son Dios. Los testigos oculares, los hombres que caminaron y hablaron con Jesús, y escribieron los documentos del Nuevo Testamento, aceptaron la naturaleza trina de Dios, pero no hicieron ningún esfuerzo por explicar lo inexplicable. Los apóstoles vieron y experimentaron la Trinidad. Caminaron con el Hijo, escucharon al Padre hablar desde el cielo en varias ocasiones, y luego se convirtieron en morada del Espíritu Santo. Mateo 3:16 al 17, Mateo 17 de 1 al 5, Hechos 2 del 1 al 4. Los testigos presenciales mencionan estas tres personas juntas en numerosos pasajes del Nuevo Testamento. Romanos 14, 17 al 18, Romanos 15:16, Colosenses 1 del 6 al 8, Primera de Corintios 2, del 2 al 5, Primera de Tesalonicenses 1 del 3 al 5, Segunda de Tesalonicenses 2, del 13 al 14. Todos menos uno de los escritores del Nuevo Testamento eran judíos, monoteístas estrictos que creían en un solo Dios, Jehová. Sabían que reconocer a cualquier otro Dios era blasfemia e idolatría. En Mateo 28 del 18 al 20, Jesús los envió a predicar y bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tengamos en cuenta que este es un nombre en singular. Los apóstoles habrían entendido que este era el nombre por el cual ahora se conocería al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el Dios Trino que nos salva, y a quien adoramos y servimos. La gente a veces pregunta, ¿a quién, a cuál debemos orar? No hay una manera correcta o incorrecta de orar. Oramos al Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Cuando Jesús dijo que debemos orar al Padre en su nombre, no nos estaba dando las reglas para orar. Jesús hizo esta declaración en la última cena.
Juan 16:23. Estaba preparando a sus primeros apóstoles para que, a través de lo que haría en la cruz en los próximos días, pudieran acercarse a Dios como su Padre. Su sacrificio hará posible que se conviertan en hijos de Dios, a través del nuevo nacimiento. Algunos malinterpretan al Espíritu Santo, dicen que Él es un eso, una fuerza o influencia impersonal, pero la Biblia enseña claramente que el Espíritu Santo es una persona divina, la tercera persona de la Trinidad de Dios. Sabemos que el Espíritu Santo es Dios porque tiene atributos divinos. Él es eterno, Hebreos 9:14, omnipresente, Salmo 139:7, omnipotente, Lucas 1:35, omnisciente, Primera de Corintios 2 del 11 al 12. El Espíritu Santo hace lo que solo Dios puede hacer, participó en la creación, Génesis 1 y 2, inspiró las Escrituras, Segunda de Pedro 1 del 20 al 21, Segunda de Timoteo 3:16, y resucitó a Cristo de entre los muertos. Romanos 8:11. Los escritores del Nuevo Testamento se refieren al Espíritu Santo como Dios, Hechos 5 del 3 al 4. Primera de Corintios 12 del 4 al 6, y aplicaron pasajes al Espíritu Santo, a escritos originalmente sobre Jehová en el Antiguo Testamento. Hebreos 10 del 15 al 17, Jeremías 31, del 31 al 34. Basándose en lo que los testigos presenciales escribieron acerca de él en el Nuevo Testamento, sabemos que el Espíritu Santo es una persona que tiene una mente, Romanos 8 del 26 al 27. Primera de Corintios 2 del 10 al 11, tiene voluntad, Primera de Corintios 12:11, intercede por las personas, Romanos 8 del 26 al 27, enseña Juan 14:26, da dones a los creyentes, Primera de Corintios 12 del 7 al 11. El Espíritu Santo se refiere a sí mismo como una persona. Hechos 13:2, Hechos 10 del 19 al 20, no se le puede mentir. Hechos 5 del 3 al 4. Entristecer Efesios 4:30, resistir Hechos 7:51, insultar Hebreos 10:29. En Mateo 28:19, el nombre está singular en griego, indica un Dios, en tres personas distintas. El Padre es una persona y el Hijo es una persona. ¿Cómo pueden dos personas divinas compartir un solo nombre? El Espíritu Santo no se menciona tan a menudo como el Padre y el Hijo. Su propósito no es llamar la atención sobre sí mismo, sino exaltar el nombre de Jesús, y por medio de Jesús, al Padre. Él no está al frente. La diferencia en función no significa inferioridad de naturaleza. Jesús se llamó a sí mismo la verdad, la plena revelación de Dios a la humanidad. Juan 14:6, y le llamó Espíritu de verdad. Juan 14:17, que nos guía a la verdad. En Juan 16 del 13 al 14, Él no estará presentando sus propias ideas, Él te estará diciendo lo que ha oído, Él me traerá gloria al revelarte todo lo que reciba de mí. La noche antes de que Jesús fuera a la cruz, en la última cena, hizo una serie de declaraciones sobre el Espíritu Santo, mientras preparaba a sus apóstoles para irse y regresar al cielo. Juan 13:16. Entre otras cosas, Jesús dijo que Él y el Padre iban a enviarles el Espíritu Santo. Jesús dijo que el Espíritu Santo ha estado con Él y pronto estará con ustedes. Juan 14 del 16 al 17. Fantasma y espíritu son la misma palabra en el idioma griego original. Pneuma es una palabra que significa aliento o viento. Es una palabra neutra, no personal, no es ni hombre ni mujer. La Biblia usa símbolos no personales para describir al Espíritu Santo, por ejemplo, la paloma, el aceite, el agua, el fuego, tal como se usan para Jesús. Puerta, roca, pan, pero nadie sugiere que Jesús no sea una persona. Las palabras solo pueden llegar a describir a un Dios infinito, a nosotros los seres humanos finitos. Tengamos en cuenta que Jesús usó el pronombre masculino con esta palabra espíritu, y le llamó al Espíritu Santo Jesús. El Espíritu Santo es una persona. Jesús autenticó todo lo que dijo e hizo al resucitar de entre los muertos. Recordemos, cuando examinamos la resurrección con los mismos estándares usados para evaluar otros eventos históricos, encontramos que hay más evidencia de la resurrección de Jesús que otros eventos históricos bien aceptados. Tenga en cuenta también que Jesús llamó al Espíritu Santo otro consolador. La palabra griega, traducida a otro, significa otro del mismo tipo. Jesús dijo que el Espíritu Santo es como yo.
Jesús les dijo a sus apóstoles, ¿qué es mejor para ustedes, que yo me vaya? Porque si no me voy, el Consolador no vendrá. Si me voy, Él vendrá porque lo enviaré a ustedes. Juan 16:7. Notemos, también que Jesús dijo, que el Espíritu Santo estará con ustedes. ¿Cómo puede el Espíritu Santo estar con ellos y luego ser enviado a ellos? Él había estado con ellos todo el tiempo porque Él es el Dios omnipresente. Pero su ministerio hacia ellos cambiará una vez que Jesús pague por el pecado en la cruz. ¿Él morará en ellos? En Juan 14:23, dice que Jesús continuó diciendo que el Padre y el Hijo vendrían a vivir en aquellos que lo aman y lo obedecen. El Padre y el Hijo morarán en los creyentes por el Espíritu Santo, a quienes ellos, el Padre y el Hijo enviarán en lugar de Jesús. La relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es tan estrecha que se hace referencia al Espíritu Santo como el Espíritu de Cristo. Romanos 8:9, y el Espíritu del Padre. Mateo 10:20. Recordemos la naturaleza de Dios, 3 en 1, trino, está más allá de nuestra comprensión. Este es un tema principal en las palabras de Jesús en la última cena, el cambio la relación entre Dios y el hombre debido a lo que Jesús hará a través de su muerte, sepultura y resurrección. En Juan 14:20 dice, en el tiempo, después de la resurrección, reconoceréis que estoy en unión con el Padre, y vosotros me seréis, y yo con vosotros. Recordemos que la semana pasada hablamos sobre el misterio que Jesús le reveló a Pablo y le encargó predicar, unión con Cristo por la fe en Él. Colosenses 1:26 al 27. En 1 de Corintios 6 del 19 al 20, una persona divina, la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, ha venido a vivir en nosotros. Ha venido a hacer en nosotros, y a través de nosotros todo lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Él ha venido para hacer que las verdades del cristianismo vivan para nosotros, y para transformarnos a la imagen de Cristo. 1 de Corintios 12:12, Romanos 8:29. Tenemos más que decir sobre del Espíritu Santo, el Consolador y su obra, en la semana que viene. Considere estos pensamientos para cerrar. En Juan 7 del 36 al 39, que unos meses antes de su crucifixión, Jesús comenzó a hacer declaraciones acerca de partir para regresar al cielo. Dijo a las multitudes reunidas en Jerusalén para la fiesta de los tabernáculos que cualquiera que tenga sed puede venir a él y beber, porque del vientre de esa persona fluirán ríos de agua viva. Juan el apóstol escribió su evangelio muchos años después de que Jesús regresara al cielo. Después de que Juan citara la declaración de Jesús, agregó una nota, que se hizo evidente después de la resurrección. Juan informó que Jesús en realidad estaba hablando del Espíritu Santo. Jesús dijo que el Espíritu Santo será una fuente de vida que fluirá del vientre, parte interna de un hombre o una mujer. Debido a lo que Jesús logró en la cruz, una persona divina, el Espíritu Santo puede morar en nosotros, y comenzar el proceso de restaurarnos a lo que Dios siempre quiso. Tabernáculos era una celebración de una semana de la cosecha de otoño. En ese momento, el pueblo construyó cabañas, o refugios temporales de ramas, en memoria de cómo vivían los israelitas en el desierto. La celebración fue un recordatorio de la fidelidad y protección de Dios. En el último día de la fiesta, un sacerdote sacaba agua del estanque de Siloé, ubicado cerca del templo en Jerusalén. El agua se llevaba en una vasija de oro al templo, y se derramaba sobre el sacrificio de la mañana mientras yacía sobre el altar. Todo el pueblo cantaría Isaías 12, especialmente el versículo 6. Que todo el pueblo de Jerusalén grite sus alabanzas con alegría. Porque grande es el Santo de Israel que vive entre vosotros. Este fue un evento real celebrado por Israel, pero como ocurre con muchos eventos en la historia de Israel, representa el fin último de la salvación y la redención, Dios viniendo a vivir con su pueblo redimido y restaurado. El estanque de Siloé fue alimentado por el único manantial de agua dulce en el área, por lo que el estanque tenía un suministro continuo de agua viva, en lugar de agua estancada, que fluía hacia él para ser extraída. Tenemos en nosotros un suministro continuo de vida en nosotros, el Espíritu Santo, que nos restaura a lo que siempre hemos querido ser.